En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, hoy es domingo 16, después de Pentecostés. Pensamos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, no se molestará si predicamos en honor de su esposa inmaculada, la Santa Iglesia Católica, en honor de ella. La creación de Él, de Dios, la única religión verdadera, la Iglesia Católica salida de su costado sangrante, allí en su único sacrificio redentor, la Santa Cruz, el sacrificio del Calvario, la misa. Ya lo saben, la verdad católica. La cruz es el sacrificio de la misa, incruentamente, no como la herejía de los protestantes y de la falsa iglesia moderna decir que es la cena, es gravísimo. La misa no es la cena, es la cruz. La muerte de la cruz, el sacrificio de la cruz. Hemos llamado a esta prédica la Iglesia Católica, España y Santa Rosa de Lima. Incluimos a Santa Rosa de Lima, ya diremos por qué al final. Cuando decimos de hablar en honor de la Santa Iglesia Católica, ¿qué punto esta vez queremos abordar? Y usamos las invocaciones tan hermosas, usamos las invocaciones en reparación de las blasfemias. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Y ahí vamos relacionando un poco con España y Santa Rosa de Lima. Queremos dar honor a la Santa Iglesia Católica por los santos que ha hecho para Dios. Y porque estamos orgullosos, llenos de gratitud, de alegría y hasta llenos de emoción, por supuesto, de emoción de ser católicos, apostólicos y romanos. Porque Él, Dios, nos dio la gracia de pertenecer a su única religión. Y hacemos esta prédica porque estamos orgullosos también y llenos de emoción por ser españoles e hijos de españoles, nuestros antepasados. Hacemos esta prédica porque queremos que nuestros fieles sean así, amantes de España, defensores de España, contra tanta mentira y falsedad histórica que se habla contra ella, la leyenda, bien llamada leyenda, porque es una falsedad, una leyenda negra, la leyenda negra. Caramba, uno debe decir, defiendo a España porque soy católico. Ese es el motivo profundo. Defiendo a España porque soy católico y porque por nuestras venas circula sangre española. Defiendo a España porque soy o somos hijos de la nación que en su siglo de oro hizo por Dios y por su religión católica como ninguna otra nación del mundo. Nadie hizo como España por el catolicismo, su siglo XVI, el siglo XVI. Fue la campeona del catolicismo y por eso sus enemigos, las naciones rivales, los herejes, los protestantes, los anglicanos, los masones, los liberales o la famosa falsa derecha, los izquierdistas, comunistas, socialistas, los media, la propaganda, el nuevo orden mundial, sin duda, y un gran etcétera, la atacan a España. Y atacan a España en lo que nos toca a nosotros, en esta su magna obra de Hispanoamérica. La atacan constantemente, falsariamente, y nosotros decimos y hacemos al revés de esos enemigos. Defiendo a España porque soy católico. Caramba, defiendo a España porque soy católico. Defiendo a España por la verdad, porque es la verdad. Ayer hablábamos de San Fernando, rey de España, o mejor de Castilla y de León. Y pronto vendrá la conferencia de Isabel la Católica, tal vez una santa, tal vez fue santa.
Mil veces lo hemos dicho y mil veces más lo diremos. Frente a esta poca cosa que somos los seres humanos, solo 2 veces en la historia de la humanidad se llegó a la cumbre de la civilización, a la cumbre de lo que puede llegar a ser el hombre aquí en la tierra, y ello únicamente fue obra de la Iglesia Católica, que tuvo defectos siempre, sí, que hay seres humanos, siempre que hay seres humanos de por medio, hay defectos, pero aún así fue lo más grande que hemos podido hacer y ya no volverá, y ya no volverá. El primer hito, la máxima cumbre de la civilización, que fue Europa, el occidente. Europa, mil veces lo hemos dicho y mil veces lo diremos, Europa fue obra de la Iglesia Católica. Europa fue obra de la Iglesia Católica. Nosotros, los católicos, hicimos Europa, la cristiandad europea, desde el siglo V hasta el siglo XV, 10 siglos, donde estuvo y se colocó a Dios y a su religión en el centro, en el lugar número 1, que es el único lugar que a Dios y su religión le corresponden. En el centro de la vida individual, familiar y sobre todo, lo más importante, en el centro de la vida social y de las naciones y de los reinos. Y así, únicamente de la mano de Dios y de su catolicismo, así únicamente el hombre fue capaz de las más grandes cosas, las únicas y sumas que se dieron en la historia. Religión, la única religión verdadera. Cultura, la máxima cultura. Universidades, arte, arquitectura, las catedrales, pintura, escultura. Todo el orden cívico y social. Una sociedad ordenada, porque Dios estaba en el número 1, en el centro, el único lugar que puede estar Dios y su religión. Y hasta en esa época, cuando hacía falta, durísimo, pero hasta saber hacer guerras justas. Hay guerras impías, hay guerras pecaminosas y hay guerras justas. Los soldados de Cristo, los militares de Cristo. También hubo cosas malas, siempre que hay seres humanos ocurren cosas malas, pero la visión global, el orden global conseguido, la obra vista en su totalidad, fue lo más grandioso que pudimos hacer los seres humanos. Fue todo para Dios y para el catolicismo. Todo para Dios y catolicismo. Y la máxima cultura ahí se consiguió. Ahora, el segundo punto, la cristiandad, ya no la cristiandad europea que intervino, pero ahora lo que nos compete a nosotros, la cristiandad española. La segunda y última, la obra magna de Hispanoamérica, la segunda y última vez que se dio en la historia del hombre una cristiandad, Dios y el catolicismo en el centro, como debe ser. Y fue en nosotros, y somos nosotros, a pesar de toda la decadencia en que estamos, pero somos nosotros. Y nuestras naciones, hispanas y católicas, duró 3 siglos, desde el siglo XVI hasta culminado el siglo XVIII, desde el descubrimiento, 1492, hasta las revoluciones del malhadado y maldito siglo XIX, el malhadado siglo XIX, siglo que fue todo convulsión, todo desorden, todo fruto de la anticatólica y antidios Revolución Francesa. Siglo XIX, fruto y desorden de las sectas secretas, de la masonería.
El siglo XIX fue uno de los peores siglos de la humanidad. Uno de los peores siglos de la humanidad. Desorden colosal, colosal. Antidios y anticatólico. Y la destrucción, con defectos, pero la destrucción del último imperio católico. El imperio español. Comenzó con las revoluciones, todas, o las más importantes, qué curioso, todas el mismo año. Veremos en el juicio final, muy probablemente la mano de la masonería allí, y muy probablemente de las de Inglaterra en forma principal, no únicamente, Francia también. Todas el mismo año, 1810, las más importantes. Culminaron varios años después, pero todas comenzaron en 1810. En el norte, en el centro y el sur. 1810 en el norte, ya lo dijimos, México, el antiguo virreinato de Nueva España. También 1810 en el centro, Colombia y los demás países de la Nueva Granada. 1810 en el sur, el virreinato del Río de la Plata. Todas el mismo año. Qué casualidad. Y esta última cumbre que murió fue entonces, y que murió con estas revoluciones, o empezó su muerte, duraron varios años las convulsiones. Esta última cumbre que murió fue la cristiandad española, nosotros. Cuando se cayó la cristiandad en Europa, cuando se cayó la cristiandad europea, solamente España fue capaz de repetirla. Cuando se cae en Europa, solamente España fue capaz de repetirla aquí en América. Dios en el centro, la cristiandad, con nosotros, sus hijos. Y ahora ya estamos en los finales, sobreviviendo tan solo y tratando de hacer el poco bien que nos dejan hacer. Estamos cerca o camino hacia el explícito nuevo orden mundial y el gobierno mundial del anticristo y del falso profeta. Para eso nos da Dios las profecías, para que sepamos de los eventos que nos esperan. Y eso será así hasta que Cristo reine. Hasta que venga Cristo y recibamos la ayuda y preparación a esos hechos de sus testigos y heraldos. 3 siglos tuvimos nosotros aquí en América. 3 siglos de la cristiandad española, destruida por las revoluciones del siglo XIX, todas de tinte liberal, todas de tinte masónico, todas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el evento más nefasto de la historia y la época moderna, al revés de lo que se nos dice en nuestros colegios, manejados por la masonería en sus principios. Todo ese obrar contra Dios y contra el catolicismo que siguió. Y ni hablemos del siglo XX y ni hablemos del actual siglo XXI, con un franco camino hacia los finales. Allí tienen entonces un merecido elogio a España, que es un elogio a la Iglesia Católica, sin ninguna duda. Elogiar a España es elogiar a la Iglesia Católica, porque España es su fruto. Todo católico debe defender a España. Todos nuestros fieles deben saber y defender a España contra todo este espíritu de enseñanza liberal y masónica con que intentan dañar nuestros espíritus en la primaria, en el bachillerato y en la universidad. Y ahora el elogio a Dios y a España en uno de sus grandes frutos, los santos, sus santos. Como decíamos en las invocaciones en reparación de las blasfemias, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Santa Rosa de Lima, patrona de Hispanoamérica. Santa Rosa nace en Lima en 1586 y muere en 1617, tan solo 31 años de edad. Tantos santos, lo hemos dicho, que han muerto tan jóvenes, como
En tan poco tiempo, Dios ha hecho toda su santidad. La gracia de Dios ha obrado muy rápidamente, maravillas en ellos, y siempre debemos, y uno se puede preguntar, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué? Nada. 30 años de edad, 20, 18, 40 años de edad, 50, 60, 70, cada uno tendrá, y podemos decir, de santidad, nada. 31 años, decíamos tan solo, y la santidad, de una santidad gigantesca. Esa es la patrona que Dios ha dispuesto para nosotros, para Hispanoamérica. Ya diremos más de su vida, pero comenzando con nuestra gran santa, cómo no recalcar, porque le incumbe, cómo no recalcar la familia bien numerosa, caramba, contra el malditísimo mundo de hoy que odia a los niños. El mundo de hoy odia a los niños. Planificación, anticoncepción, aborto, homosexualidad, todo es manchar la pureza y la santidad del matrimonio, todo es manchar el ideal católico de tener muchos niños. Maldito mundo de hoy. Las cosas malas sí se pueden maldecir, entonces maldito mundo de hoy. Con la anticoncepción, el aborto, la homosexualidad, todo en contra de tener niños y de manchar la santidad del matrimonio. Nadie quiere tener niños. 1000 veces lo diremos. O solamente uno, o solamente dos. Ahí Colombia va a la cabeza. O maximísimo 3. Vergonzoso y gravísimo y lleno de pecados y manchas en el matrimonio. Los esposos en ese orden de vida, directo para toda la eternidad del infierno, pero obviamente, directo a la eternidad del infierno. Y al revés de lo anterior y frente a lo anterior, el verdadero católico debe ser un paladín de la familia bien numerosa y que se vaya al diablo el mundo de hoy. Paladín de la familia bien numerosa, como Santa Rosa de Lima tuvo. Católico paladín debemos ser de la familia numerosa con 10 o 15 niños, como eran nuestros abuelos o bisabuelos. Y debemos volver a ser así. Y Santa Rosa nos da ejemplo con su familia y nos grita desde el cielo. ¿Qué nos puede estar gritando ella del cielo en este punto? Luchad, grita ella, por la santidad del matrimonio. Tened 12 o 15 niños, caramba. Todos los que podáis, grita ella desde el cielo. Luchad, luchad por el catolicismo, a favor del catolicismo. Y entre tantas cosas, el que tiene vocación al matrimonio, a través de la familia bien numerosa. Pegad, dice ella, no era pacifista. Dad golpes y luchad contra el nuevo orden mundial, la ONU. No somos católicos bobos. Luchad contra el gobierno mundial del anticristo, del falso profeta. Entre tantos frentes, teniendo hijos, a ellos pegadles así, porque odian a los niños, ellos. Ellos odian los niños. Ellos no quieren que vosotros tengáis hijos. Gobernemos a pocos y a tontos, ya lo saben. Gobernemos a pocos y a tontos. Así dicen ellos. Destruyamos los nacimientos. Destruyamos la educación. Y al revés de lo anterior, como buenos y verdaderos católicos, los papas de Santa Rosa de Lima tuvieron 13 niños, como corresponde a un católico. Viva la familia bien numerosa. Don Gaspar de Flores, su papá, doña María de Oliva y Herrera, su mamá. 13 hijos, Santa Rosa fue la cuarta. La ciudad de Lima, ahora queríamos decir o hacer notar, la ciudad de Lima llevaba
solo 50 años de fundada para el nacimiento de Santa Rosa. Su fundador, el gran conquistador del Perú, extremeño, don Francisco Pizarro, el año de la fundación 1535. Notemos que también fue de Extremadura, los dos más grandes conquistadores españoles, ambos fueron de Extremadura. También el conquistador de México, don Hernando Cortés. Volviendo a Lima, Francisco Pizarro, su fundador, muere asesinado por otras facciones de peleas entre españoles en Lima. En el año 1541, 63 años de edad, llevaba tan solo 6 años de la fundación. Y para el nacimiento de Santa Rosa, Lima era una ciudad importante, se dice, al nivel de las grandes ciudades de Europa. Su primer nombre fue Ciudad de los Reyes. ¿Por qué se llamó así? Porque Francisco Pizarro quiso poner ese nombre en honor del emperador Carlos V, Carlos I de España, y de su madre, doña Juana, Ciudad de los Reyes. Pero también se le aplica por la preeminencia que había adquirido esa ciudad. En esos 50 años de vida nace Santa Rosa. ¿Cuántos habitantes, le hemos dicho, podía tener Lima? Tal vez solamente este barrio, La Soledad, tal vez este barrio tiene más habitantes que los que tenía Lima para la época. Pongamos, por decir algo, 20.000 habitantes, entre españoles e indios. Y allí, ya lo hemos dicho muchas veces, en un recinto tan pequeño, 20.000 almas, había, podemos decir, 5 santos que vivían contemporáneamente. El único obispo santo que hemos tenido en Hispanoamérica, o al menos el único canonizado, Santo Toribio de Mogrovejo, vivía con Santa Rosa de Lima, contemporáneo. Santa Rosa, ya la nombramos, van 2. San Francisco Solano, un santo, no sé si expresarme coloquialmente, espectacular. Casi que cada día hace un milagro, casi que cada día. San Francisco Solano, ahí está enterrado en Lima, en la iglesia de los franciscanos. El beato Martín de Porres y el beato Juan Macías. Ahí tienen 5. ¿Cuánta habrá sido la vida del catolicismo en Lima para que produjera esos frutos de santidad al mismo tiempo? Todos fueron contemporáneos, con pequeñas diferencias de años sus muertes. Ninguna ciudad de Hispanoamérica ha conseguido lo mismo, y son pocos los países que tienen santos enterrados en su propio territorio. Allí en Lima los nombrados. Colombia es uno de los pocos países que tiene algún santo enterrado en su suelo. Uno de los patronos de Colombia en Cartagena de Indias, ya lo saben, en la iglesia de los jesuitas, San Pedro Claver. Y hay colombianos que van a Cartagena y ni saben que está enterrado ahí un santo y su patrono. Quito, Ecuador, y creo que son los 2 únicos países de toda Hispanoamérica con Perú. Quito tiene también en la iglesia de los jesuitas, en el altar mayor a Santa Mariana de Jesús Paredes. Y creo que eso es todo. Y Colombia tiene uno, y los colombianos casi que ni saben eso. Volviendo a Lima, si este fue el catolicismo reinante en Lima con España, qué tristeza ver hoy, sin embargo, con el siglo XIX y XX, que Lima no parece una ciudad honestamente muy católica, no parece al día de hoy, lo que habrá sido en la época de Santa Rosa, pero al día de hoy parecería que no ha quedado mucho. Nos pareció una ciudad, sí, con algo de religiosidad, pero más bien parecía tristemente a mi patria, liberal y con liberalismo. Fue solo una impresión, pero daba esa impresión. Qué tristeza haber sido lo que fue y a qué han llevado nuestras patrias, todo este mundo antidios con las revoluciones liberales y masónicas hasta el día de hoy. Y ni hablemos del izquierdismo. El catolicismo y España, ¿cuándo se forjó esa obra y ese puesto de España de ser la campeona del catolicismo? Ayer escuchamos la conferencia sobre ese gran santo y rey medieval, San Fernando III de Castilla y León. Pero para la época moderna, que es la que nos toca a nosotros, y si por unos momentos
dejamos de lado los santos, que los santos, cuidado, los verdaderos artífices de que un país sea católico son los santos, sin ninguna duda, eso no le quepa la menor duda. El primer rango es para los santos. Pero si por esta vez nos centramos en los gobernantes, España, para el siglo XVI, cuando ella nos hizo, se convirtió en ese hito del catolicismo gracias principalmente a 4 reyes grandiosos que abarcan 125 años de gobierno en su historia. Isabel la Católica, tal vez santa, Fernando el Católico, Carlos I de España o Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y al mismo tiempo rey de España, y el rey Felipe II. Ellos estuvieron o manejaron los destinos de España y del mundo durante 125 años. Isabel la Católica empieza a reinar en Castilla en 1474 y Felipe II muere en 1598. Prácticamente abarcan 125 años de gobierno para Dios, de gobierno para Dios, de gobierno católico. En esa época nos hicieron a nosotros, Hispanoamérica, la máxima proeza católica de los tiempos modernos. Los tiempos modernos que han sido tan calamitosos para la causa católica, para la causa de Dios, sin embargo, fueron testigos de la máxima proeza católica hecha por España. Y la última. Santa Rosa de Lima, volvamos a ella. Tuvimos la suerte de poder estar una vez en Lima y rezar en la iglesia de los dominicos. Allí en esa época, no sé si seguirá, mantenían en forma permanente en un altar lateral, mantenían expuesta en forma permanente la cabeza de Santa Rosa, la calavera, su cráneo, en una urna de vidrio transparente. Se dice que Santa Rosa era hermosísima y allí sus restos, no sé si decirlo así, parecen expresar algo como especial, por lo menos especial. Allí está en ese altar lateral, no sé si al día de hoy seguirá su cabeza expuesta. Tomemos sobre ella algunos datos oficiales sobre Santa Rosa de la Iglesia Católica, en los que la Iglesia nos hace rezar a los sacerdotes en el breviario. Primus Americe Meridionalis Flos Santitatis, la primera flor de santidad de América del Sur. Es la primera flor de santidad de América del Sur. Quinquennis votum perpetue virginitatis emisit. Eso lo dije el día de su fiesta. A los 5 años de edad hizo voto de perpetua virginidad. También ya lo comenté una vez charlando con eso, y no sé cómo llamar a esa persona, le llamo un racionalista. Una vez charlando con un racionalista, le dije eso y me respondió, pero ¿cómo va a ser voto de castidad a los 5 años? Eso es mentira. Lo lamento, señor racionalista, no es ninguna mentira. A los 5 años de edad, la gracia de Dios hizo voto de castidad. Lo sabemos con la seguridad de lo que nos enseña y nos hace rezar la Santa Iglesia Católica. Pues, entonces, racionalista, lo lamento. Fue a los 5 años. En su adolescencia, para que sus padres no lo obligaran a tomar matrimonio, era muy hermosa, tal vez la más hermosa de Lima para la época. Se cortó toda su cabellera, se cortó todo su pelo para que no la hagan casar. Hacía ayunos que parecen estar en los puntos más fuertes, era una gran penitente. Y nosotros no hacemos nada, por supuesto, de penitencia. Hacía ayunos que parecen realmente superiores a las fuerzas humanas. Pasaba cuaresmas enteras sin probar el pan, alimentándose cada día con 5 solos pepinos de limón. En latín, dietis solis quinque granulis mali citrini victitans. Y ya en otras prédicas de otros años que hemos hecho sobre ella, hemos insistido en el nivel impresionante e inimitable de penitencias que hacía. Sus púas o espinas en su cabeza debajo del velo, la cadena de hierro atada en sus carnes
a su cintura, imitación de Santa Catalina de Siena, que con los años se le metió adentro de la piel y se la tuvieron que cortar con tenazas porque se estaba muriendo de las infecciones. Su descanso casi nulo. Su cama, su lecho, muy confortable, bien penitencial. Un tronco con nudo. Imagínense qué cómodo hacer acostarse y sentir en la espalda hay algo. Y no se conformaba. En los intersticios de la madera ponía ella pedazos de tejas ahí y cacharros rotos para que duela en el cuerpo. Al descansar, las pocas horas de sueño, creo que eran 2 o 3 que dormía por día, ahora no me acuerdo. Su cilicio, atado un cilicio con agujas para que se le metan en su piel. Sus peleas con el diablo. Ofreciendo todo ello, el sacrificio que hacía, por supuesto en el primer punto, por amor a Dios. Todas nuestras obras tienen que ser por amor a Dios, para unirse a Dios Jesucristo crucificado. Para ayudar, lo hacía ella y lo decía, para ayudar en el apostolado a los sacerdotes. También decía para ayudar en la conversión de los indios al catolicismo. También por la conversión y salvación de los pecadores. Y también para pagar por los pecados, por los pecados del mundo, no solamente los personales. Y nosotros no pagamos nada por nuestros pecados. Vivimos tranquilos, pasándola bien. Ojalá todos podamos, y así se los deseamos y nos deseamos, ojalá todos podamos alcanzar la salvación eterna, pero qué durísimo purgatorio que nos va a tocar. Qué durísimo purgatorio que nos va a tocar. Ella hacía esos sacrificios, nosotros nada o casi nada. Ella, probada por los sufrimientos, por los insultos de sus familiares, por la calumnia, se afligía de no sufrir tanto como merecía. Ella decía que no sufría tanto como merecía. Estuvo 15 años en desolación y aridez espiritual. Desolatione spiritus et ariditate. Y soportó con ánimo estas agonías que son más amargas que cualquier tipo de muerte. Son peores esos sufrimientos. Ánimo tulit agones omni morte amariores. Y pensar que nosotros nos quejamos a veces, o los padres, o uno mismo, ustedes nos dicen también, por un día o 2 días de aridez, 15 años. Creo que Santa Teresa de Jesús estuvo como 20 años también así. Ahora no recuerdo bien el dato. Después de estos momentos, Santa Teresa también gustó la abundancia, Santa Rosa de Lima, también gustó la abundancia de las delicias celestiales y fue iluminada con visiones. Sentía derretirse su corazón en la llama del amor, los ardores seráficos, dice su vida en el breviario oficial. Favorecida con frecuentes apariciones de su ángel de la guarda, en nuestro breviario se nos enseña. Apariciones de Santa Catalina de Siena, había muerto unos 2 siglos atrás, 2 siglos y medio. Apariciones de la Madre de Dios. Mereció oír, y esto siempre hay que recalcarlo en su vida, mereció oír de Dios nuestro Señor Jesucristo, estas palabras ya lo saben, muchas veces se los he dicho, rosa de mi corazón, impresionante, que Dios diga a un ser humano, rosa de mi corazón. A Cristo as voces audire meruit, rosa cordis mei. Y agregó, tú mi que esponsa esto, sé tú mi esposa. Célebre después de su muerte, como durante su vida, por los milagros y por la vida santísima que llevó. Y en vista de esto, el Papa Clemente X, 54 años después de haber fallecido, en el año 1671, la escribió en el Catálogo de las Santas. Hacemos un final abrupto, como siempre acostumbramos cuando las prédicas son largas,
Y solamente vamos a agregar que así queríamos expresarnos, porque no pudimos para los días del 30 de agosto, la fiesta de ella, no pudimos para esos días hacer tal vez en un domingo la solemnidad de Santa Rosa, y por eso queremos predicar hoy. La Iglesia Católica, España y Santa Rosa. Santa Rosa de Lima, por todo lo que ella significa, en definitiva, ella es catolicismo, es España, pero ella es España. Y esta ha sido la oportunidad, no pudimos entonces y queríamos hacerlo, y por eso lo hicimos. Y en todo caso, también hacemos cosas porque amamos, porque amamos, porque amamos a Santa Rosa de Lima y porque queremos siempre que nuestros fieles sean así, que nuestros fieles también sean así. La Iglesia Católica y España. Ave María Purísima, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.